La directiva de nuestra asociación médica Asmedas Antioquia reciban un fraternal saludo. Para la Junta Directiva y para sus presidentes es muy placentero estar aquí con ustedes y sobre todo que hayan aceptado la invitación que en el día de hoy se hace. La Junta Directiva ha tomado la decisión, ha habido algunas dificultades, de hacer este tipo de actividades cada mes. Promover el arte, promover la cultura, promover actividades distintas al ejercicio médico propiamente dicho, porque creemos que es fundamental en la formación de las personas y de los colegas de los médicos. Y en ese sentido, hoy vamos a tener otra de las tertulias. Hace un mes hubo una sobre el tema del túnel de Oriente y los problemas medioambientales que ello podría generar, con un expositor excelente, una persona, José Hilario López, nombre de expresidente, aquí presente, que hizo una excelente conferencia sobre el tema. Entonces, esta actividad es una actividad mensual. Para ello, la Junta ha delegado en una comisión que está liderando, coordinando el doctor Guillermo Henao Cortés, médico ginecobstetra, seguramente conocido por todos ustedes y por la mayoría de las señoras de ustedes y de los hijos de ustedes, puesto que era médico y creo que todavía sigue siendo ginecobstetra de muchos de nuestras señoras. Entonces el doctor Guillermo Henao, es el encargado de coordinar cualquier inquietud, cualquier observación, cualquier propuesta que se tenga sobre este tipo de actividad o sobre otras, pero en especial sobre la que hoy vamos a realizar, se pueden comunicar con el doctor Guillermo Henao. Él entonces es el vehículo organizativo, el vehículo intelectual para este tipo de actividad. Sin más preámbulos, entonces los dejo en compañía del doctor Henao, que les va a explicar esta reunión, de qué se trata, el contenido y el expositor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Se oye bien? Sí. Sí, ya el doctor Germán pues ha explicado muy claramente esta nueva etapa de las tertulias. Apenas empezamos hace un mes. Aquí está el doctor José Hilario López, un gran geólogo, con una conferencia magnífica. Estamos diseñando distintos temas para alternar algunos lúdicos como el de hoy con otros de temas de interés para la comunidad, en lo posible no de medicina. Podemos incluir literatura, filosofía. Aquí está la jefe de un gran programa radial de filosofía presente, ella nos va a colaborar también. Literatura, pintura, lo que sea. Hay unos cuadros que ahorita la doctora Rubiela nos va a explicar mejor porque yo no conozco el tema. Antes de que empecemos brevemente, la próxima conferencia, reunión va a ser el 19 de junio. Lo programamos el último miércoles de cada mes, pero lamentablemente para esa ocasión mi familia y yo no vamos a estar en Medellín, entonces lo adelantamos para el segundo miércoles, pero seguirá siendo el último miércoles de cada mes. El próximo es sobre Simón Bolívar, un experto en Simón Bolívar. El título va a ser Simón Bolívar vigente como un sol. Creo que ya les mandamos resúmenes de esa conferencia a muchos de ustedes, y luego alternaremos con otras reuniones de tipo lúdico. También hablé con el doctor Jorge Gutiérrez. Él es un experto en los Beatles, pero me dijo que hay otro que sabe 1.000.000 de veces más que él, el doctor Gardner. Vamos a contactarlo a través de Jorge, a ver si no, en el segundo semestre hacemos una sesión aquí sobre los Beatles. Hoy, como ya ustedes saben por los correos de Asmedas, hubo un correo muy bonito donde se presenta la conferencia de hoy del doctor Fabio Casas Arango. Él es abogado de la Universidad de Antioquia,
todavía ejerce, me dijo que un poco su profesión, porque ha estado dedicado muchísimo tiempo a la música, no solamente el tango, también los boleros, la música cubana. Ha presentado sobre estos diversos temas conferencias en Telemedellín, en Teleantioquia, inclusive la semana entrante tiene una conferencia en Teleantioquia, creo que sobre música cubana, Fabio, algo así. Ha escrito numerosos artículos que están publicados en Colombia, en Cuba, en partes internacionales. Es un experto, un coleccionista, un investigador de música, y entonces le damos la bienvenida con el tema de hoy, que es Francisco Canaro. Pablo. Bueno, a todos muchas gracias por estar acá presentes. Veo que es un auditorio muy selecto, hay varias personas conocidas, para ellos un saludo. Por allá veo al amigo Julio Ernesto, a don Bruco, a su señora esposa, veo al doctor José Hilario López, veo acá al doctor Fernando, al doctor Fabio Betancourt, a la doctora Olga, a el gran amigo Libardo Rivillas, a la doctora Berenice Grajales, al doctor Néstor Serna, a la doctora Mary, al ilustre candidato también, al doctor Germán, a todos muy amables, al doctor Luis Enrique, lo hemos extrañado en la Sonora Matancera. Como muchos no saben quién es Francisco Canaro, que es normal, Francisco Canaro fue un director de orquesta de tango. Porque uno oye un tema y dice, ese es Canaro. Canaro nunca cantó. Es la orquesta de Canaro cuando uno se refería a eso. Vea, ojo que ese es Canaro. Pero Canaro tuvo más de 50 cantantes o cantores. Para que nos vamos ambientando, de Canaro es el siguiente vals, para que sepan que todos lo hemos escuchado y vamos a hablar de ese extraordinario director de orquesta. Se llama Noche de Estrellas este vals. Amada mía es azul, salgamos por el parque a pasear, ponete el traje blanco de tul, a tono con el claro lunar, el barrio se ha dormido y los dos, mirando a las estrellas temblar, caminaremos juntos, mi amor, para soñar. Juntos hasta el parque iremos y nos sentaremos y allí nos diremos nuestros 12 cuentos, nuestro juramento bajo el firmamento brillo de fulgor. Y al mirar correr los dos a una estrellita por el cielo azul, le pediremos que nos traiga suerte y que nos amemos siempre hasta la muerte. Bajo la pupila bella de 1.000.000 de estrellas, que su luz destella, nos sinceraremos, nos abrazaremos y así soñaremos con el mismo amor. Y la noche parroquial, bajo esta hermosa corte celestial, nos besaremos religiosamente en la dulce paz.
es la orquesta de Francisco Canaro Gato, Gato con doble T. Es un vals compuesto por José Luis Padula y Enrique Cadícamo. Lo interpretó Ernesto Guamá y fue grabado el 31 de marzo de 1934. ¿Por qué hablar de Canaro? Se puede hablar de cualquier artista de tango. Porque escogimos a Canaro. Porque Canaro es uno de los pilares del tango. El tango hoy está muy amplio. Hay demasiados cantores, demasiadas orquestas. Para levantarse ese edificio del tango, Canaro es una de las columnas principales. Hay dos corrientes de tango. Canaro, Francisco Lomuto, también director de orquesta, Vicente Greco Garrote, también director de orquesta, Edgardo Donato, también director de orquesta, fueron los creadores del estilo rítmico o bailable del tango. Miren que eso era para bailar. Y esa corriente rítmica del tango arrancó más o menos en 1915 y paralelo a esa corriente rítmica surgió otra, porque no hay sino dos corrientes. Si ustedes hoy aprenden eso, me voy supremamente satisfecho. Y la otra corriente opuesta a la corriente rítmica o bailable del tango es la corriente que se llama evolucionista o de avanzada o moderna, que la encabezó Julio De Caro, Osvaldo Fresedo, Osmar Maderna, Horacio Salgán, entre otras orquestas, Di Sarli, Pugliese, Troilo. Entonces, cuando uno pregunta ¿cuál es la mejor orquesta de tango para vos? Esa es una pregunta improcedente. La mejor es la que le guste a uno. Pero no puede uno mezclar ¿cuál es la mejor orquesta de tango? Sí, ¿cuál es la mejor de tango bailable? ¿O cuál es la mejor del tango evolucionado? No podemos meter las dos corrientes en el mismo costal. Entonces Canaro es el artífice, fue el artífice del tango rítmico o bailable. Roberto Firpo, que también fue muy grande, inició con el género rítmico y después se quedó con el género o con la corriente evolucionista. Canaro es de descendencia italiana. Sus padres eran de origen italiano, llegaron a Uruguay, al barrio San José de Mayo, y como buenos europeos, y Argentina y el Mar de la Plata necesitaba muchos hijos, muchos habitantes, tuvieron muchos hijos. Canaro fue el mayor. Y la vida de Canaro es muy hermosa porque la vida de Canaro es el reto contra la adversidad. Es cómo salir adelante levantando los hermanos y ayudándole a los padres. Entonces él se trazó un reto: voy a salir adelante por encima de cualquier adversidad. El papá de Canaro, San José de Mayo, era Uruguay, no Argentina, Uruguay, pero pertenece a la cuenca del Mar del Plata. El tango es del Mar de la Plata. El tango no es de Mendoza, ni es de Salto, ni es de abajo del sur. El tango es porteño, del puerto de Buenos Aires y del Mar de la Plata, que abarca Montevideo. Ahí nació el tango. Entonces el papá era sepulturero en San José de Mayo, el papá de Canaro. Cuando el papá
tuvo todos esos niños, le dijo a la señora, mija, me voy para Buenos Aires, aquí no hay nada que hacer. Llegó a Buenos Aires y fue pintor de brocha gorda del Capitolio Nacional de la Casa Rosada. Cuando ya medio se instaló, llamó a la señora y a los hijos para que se fueran para Buenos Aires y alquilaron una pieza en un conventillo. En Buenos Aires un conventillo es una casa de inquilinato como las que existían aquí en el viejo Guayaquil, que en un hotel dormían 30 o 40 familias. Y Canaro, cuando estaban en el inquilinato, en el conventillo, le tocó lustrar zapatos, fue lustrabotas y fue vendedor de prensa. Con sus otros 3 hermanos vendían prensa. Tuvieron muchos problemas al vender prensa, porque la vendían donde llegaban los carros y el ferry y el tranvía. Y cuando llegaron a vender a este sitio, les dijo otro vendedor que esa era la zona de él. Entonces lo desplazaron de esa zona, se fue para otra y ya hasta que se fueron adueñando de la plaza para vender periódicos. Cuando vendían los primeros periódicos le llevaban la platica a la mamá y la mamá feliz hacía pues el arrocito. En la Argentina la comidita se llama puchero, entonces les hacía un pucherito de hueso o un pucherito de gallina, que además hay un tango que se llama Pucherito de Gallina de El Mundo Rivero, que es en Lumbardo. Y Canaro dijo, tengo que ser músico, y empezó a churrunguear con un violincito y una guitarrita y una flauta, con 2 compañeros, dando serenatas. Después se metió a trabajar en una fábrica de aceite, y el primer violín que tuvo Canaro lo hizo con una lata de aceite. A esa lata de aceite le atravesó un palo y le puso cuerdas. En ese libro, Fabio, creo que ahí está para que ahora lo mostremos. Porque él quería ser violinista, entonces aprovechó la lata de aceite donde trabajaba y hizo un violín hechizo y pirata y artesanal. Después armó otro grupito y también dando serenaticas y en lugares de tres de conducta. Le tocó trabajar en 1906, él nació en 1888, 1888 nació Canaro, y le tocó trabajar en 1906 con el conjunto criollo, porque no se llamaba orquesta, sino conjunto. Ahora les explico la diferencia. Le tocó trabajar con el conjunto criollo de Vicente Greco, que le decían Garrote. Y cuando Canaro trabajó con Vicente Greco, aprendió muchísimo. Canaro nunca fue a un conservatorio, no tenía con qué pagar un maestro. Fue un músico que conoció el hambre, como él mismo lo dice, y se hizo orejero, de oreja, escuchando y viendo. Y en 1920 dijo, no toco más violín, y empezó a dirigir la orquesta. Consiguió una batutica y empezó a dirigir la orquesta en 1920. Como violinista fue regular, porque no estudió, pero más sin embargo pues tuvo su conjunto criollo y ahí tocaba violín. Ahora les vamos a mostrar unas fotos de un libro, pero lo tienen que tratar con mucho amor, porque es tan viejo el libro como Canaro. Bueno, para que, como la carreta es muy larga de Canaro, para uno hablar de Canaro se demora por ahí 15 días, mostrando todas las facetas, porque él no solo fue director de orquesta, sino que además fue compositor, además fue director de cine, tuvo una filmadora, además fue director de comedias, de teatro. Entonces no vamos a ver sino la faceta musical. Después hablamos del cine, después hablamos de las comedias.
y vamos a ver los que grabaron con él lo que le aportó Canaro al tango. Entonces, para poder hacer esto más ameno, vamos a ir intercalando música de ese gran maestro Francisco Canaro Garo. Entonces, este tema que vamos a colocar fue grabado el 19 de mayo de 1943. Todos ustedes lo distinguen porque sirvió de fondo musical de una telenovela aquí en Colombia. Lo canta, no sé si va a sonar el de Tita Merelo o el de Carlos Roldán. Todas estas grabaciones fueron hechas para el sello Odeón. Él grabó con 4 sellos, pero del 25 para acá todo lo hizo para el sello Odeón. Entonces vamos a escuchar Se dice de mí. Se dice que si quiero que el camionero manejo, que si vuelvo y te recuerdo con un aire compadrón, te parezco el de las cosas que mirarte punta cola, que la pinta no me ayuda y digo que sí no son. Si vino a Luis a vivir, las chicas están hablando de mí, critican si ya la niña perdí, se pican si voy, si vengo, si fui, se dicen que si quiero más se vive, me interesa porque pierden la cabeza como cuando se le ríe. Yo sé que muchas que la aprecian compran tienen ni suspiran ni se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de una se derrite si suspiro y se queda sin abrir o resoplando con un poco. Si quiero yo, pongamos bien, que de suave no me enteré. En el amor yo solo sé que más de 10 en que me olviden podrán decir, podrán hablar y murmurar antes de recordar. Van a alternar que yo me digo, mucho no jugar. Me la pido, no diré que me doy, porque por esto siempre fui. No soy así. Bandoneón con trabajo piano. Esa es una orquesta típica de tango, la que tenga eso: violín, bandoneón con trabajo piano. Esa es una orquesta típica.